Flight Crew Operation Manual es nuestro tema del día de hoy, de nuestra materia manejo de manuales. F con Flight Crew Operation Manual. Este manual fue creado por el fabricante. El fabricante lo hizo para que los pilotos aprendieran, conocieran la operación de todas las aeronaves. Específicamente, el manual que aquí estamos viendo es del 777, el Flight Crew Operation Manual del 777, serie 200 Eco Romeo 300 Eco Romeo. El objetivo de este manual es que el piloto sepa la operación de la misma aeronave. ¿Qué vamos a encontrar dentro del Flight Crew Operation Manual? Pues lógicamente, como en todos los manuales, vamos a tener las páginas efectivas, vamos a tener los contenidos, en este caso la información seleccionada en tipo índice y especificada por páginas. Vamos a tener la autorización de la autoridad, en este caso recordemos que para México es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, antiguamente la Dependencia Aeronáutica, la Dirección General de Aeronáutica Civil, actualmente Agencia Federal de Aviación Civil. Entonces vamos a tener la autorización, vamos a tener la efectividad, en este caso para qué tipos de aeronaves va a aplicar, y en este caso nos va a decir debido a qué se atiende esta situación de este tipo de manual. Como en todos los manuales, también vamos a encontrar la sección de acrónimos, cualquier acrónimo que desconozcamos, ahí que va a aparecer de forma alfabética y vamos a poder analizar su significado como tal. Las páginas efectivas, en este caso, recordemos, y ya lo hemos repasado varias veces, las páginas efectivas nos determinan lo que es la fecha de actualización del propio manual, respectivamente todas las páginas, cuando fueron actualizadas las secciones. Antiguamente se manejaba un código de efectividad, ahora simplemente se pone la fecha en que se actualizó este mismo manual. Nos dice parte del prefacio que este manual fue creado para que se aprenda la operación de la propia aeronave, y básicamente sustenta la creación del propio manual. Vamos a tener boletines. Los boletines se van a estar anexando a los propios manuales y también se va a tener una lista de boletines. Los boletines son modificaciones que se hacen y aparecen ahí las fechas de modificación de estos propios boletines y cuando fueron insertados. Manejo de boletines. La información a través de estos boletines es de interés para los operadores aéreos, las aerolíneas, específicos para aplicarse en todos los modelos de avión. Los boletines están fechados, como lo comentábamos. El manual de operaciones de la tripulación de vuelo incluye un registro actualizado de anuncios, el rango de efectividad, en este caso, la aplicabilidad para todos los aviones y en este caso una memoria, un récord descriptivo del propio boletín. Entonces vamos a tener algunas siglas que nos van a decir, por ejemplo, India Eco, que el boletín está en efecto, el boletín contiene información pertinente. De otra manera, cubierto el manual de operaciones de tripulaciones del vuelo, el boletín se mantiene activo. Entonces eso significa in efecto, el boletín está activo. Si aparece India Nectar Charlie, sería el acrónimo de incorporado. Entonces este boletín prácticamente, como su nombre lo dice, acaba de ser anexado, pero aún así permanece activo. Y lo que es el Charlie Alpha Nectar Charlie, que es cancelado. Entonces boletines cancelados, boletines incorporados y boletines en efecto. Entonces aquí vamos a encontrar diferentes tipos de boletines. Vamos a abrir nuestro manual, el F Crew Training Manual, y vamos a conocerlo hasta cierto punto cómo trabaja. Entonces aquí lo vamos a buscar rápidamente en May Rojas FECO. Igual a su vez lo vamos a proporcionar para que lo analicen y lo conozcan a fondo, la información pertinente. A grandes rasgos, el Flight Crew Operation Manual nos va a servir para que el piloto aprenda la operación de la misma aeronave. En otras palabras, ¿a qué me refiero la operación de la aeronave?
la velocidad máxima de esta aeronave, el peso máximo de esta aeronave, el régimen máximo de ascenso y descenso de esta aeronave, etcétera, etcétera. Todos los parámetros de este avión van a estar especificados en el FCOM. En el ejemplo del FCOM, en este caso, ya lo comentamos, sus páginas efectivas, sección de boletines, vamos a tener toda esa información, el índice, los capítulos. Al principio nos va a mencionar las características de la propia aeronave. En este caso nos menciona la matrícula que están hablando y sus características de estas aeronaves. Este es un avión que ya no existe en esta aerolínea, pero en su momento utilizó estas matrículas en Nectar 745, Nectar 776, y hace referencia a una aeronave 777. Si actualmente lo buscas, esta matrícula en Nectar 745, en este operador aéreo ya tiene otro avión. Entonces aquí nos dan las características de dimensiones de aeronave, entonces para que el piloto conozca el propio avión. Es importante conocer las dimensiones porque como este avión es un avión grande, es importante reconocer qué calles de rodaje puede cruzar esta aeronave y qué calles de rodaje no puede cruzar. Este avión es grande y la primera vez que aterrizó en México, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues aterrizó por el operador aéreo Aeroméxico, y una de las situaciones que sucedieron, las dimensiones que fueron creados los rodajes del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en este caso específicamente en la Terminal 2, pues comprometían la propia operación de la misma aeronave, y uno de estos aviones impactó el ala con uno de los postes que se posicionaban en los costados de los rodajes. Entonces es importante hasta cierto punto reconocer las propias dimensiones. En este caso no fue falla o error del piloto, simplemente fue una mala señalización posicionada en los mismos rodajes. Entonces aquí se conocen las dimensiones, el radio de giro del propio avión. Entonces si ustedes quisieran en su momento saber estas dimensiones, pues sabrían que en el Flight Crew Operation Manual obtendrían esa información. Al piloto le muestra los diferentes tipos de cabinas que va a tener. También esto es importante para el técnico en mantenimiento, que conozcan los diferentes puntos de la cabina. El panel overhead, que va superior a la cabeza de los pilotos, mismo nombre lo dice, overhead. La sección de panel central, panel izquierdo y panel derecho, en este caso. Sección laterales, en este caso sección lateral derecha y sección lateral izquierda, panel de control de vuelo, en este caso, y panel electrónico, que es panel 9. Entonces en sistemas pues específicamente tienen un número. Por ejemplo, el panel overhead es conocido como el panel 5. Entonces así los paneles adquieren una numeración. Entonces nos menciona que dentro del panel overhead se posicionan la mayoría de los sistemas a controlar de la propia aeronave. Tenemos los sistemas de control e indicación, en este caso del sistema neumático, del sistema eléctrico, del sistema hidráulico, etcétera, etcétera. La gran mayoría de los sistemas del avión se controlan en el panel overhead, y aquí te especifica exactamente dónde están. Entonces los sistemas como tales le dan una familiarización general al propio piloto. Lo que es el panel izquierdo, donde está posicionado, el panel derecho, cuántas pantallas tienen por cada respectivo panel. En este caso también nos menciona el panel Flight Share, que es el panel central, la sección del EFIS, la información que vamos a encontrar dentro de estos paneles, el panel central, cuántas pantallas vamos a tener en el panel central y lo que podemos posicionar en esas mismas pantallas. La sección de los CDUs y pantalla central, los dos CDUs que son los controladores de la computadora de vuelo,
es el CDU, es el Control Display Unit. Estos dos son dos CDUs, los números 11. Entonces le da una familiarización al piloto de lo que va a encontrar dentro de los paneles. Los tipos de pantallas que se va a encontrar el piloto, aquí nos hace mención que vamos a tener pantallas multifuncionales, donde vamos a tener información de algunos sistemas, la unidad del sistema hidráulico, del sistema APU, del sistema de oxígeno y algunos otros datos de sistemas adicionales. El control stand, que es donde controlamos la aceleración de los motores, las reversas de los motores, los grados de flaps, los speed brakes, los spoilers y las aletas. En este caso aquí nos da una especificación directa. El panel de comunicación, el panel electrónico, cuántos paneles tenemos, y también visualizamos que en el panel electrónico para esta aeronave también tenemos un CDU, el 11. Tenemos el número 5, que es un teléfono satelital que se va a poder comunicar desde el avión de forma satelital a cualquier teléfono en el mundo. Vamos a tener un electronic flyback, donde vamos a tener información dentro del propio avión cargados en el sistema AIRAC. El sistema AIRAC es considerado como la base de datos de las aeronaves, donde los pilotos van a sacar información de algunos aeropuertos, de algunas aerovías. Tenemos las luces de Master Caution. Prácticamente al piloto primero le va a hacer conocer todo lo que tiene el avión con secciones y las alertas que él puede encontrar dentro de la misma aeronave. Entonces vamos a tener toda esta información aquí. También es importante en la página de sistemas sinópticos, en este caso como técnicos en mantenimiento, cuando nosotros queremos entrar a la computadora de vuelo, entrar al CDU y queremos monitorear los sistemas a través de la manipulación de la CDU, podemos visualizar estos sistemas en las pantallas. Entonces vamos a encontrar información de puertas, oxígeno, toda esta información. Entonces, a grandes rasgos, esta información le va a ayudar al piloto para poder controlar operacionalmente la aeronave. Nos habla de puertas, del equipo, toda la información del equipo que tenemos dentro de la misma aeronave. ¿Qué más podemos encontrar en el FCOM? La división de los asientos, las puertas de emergencia, aquí podemos ver la forma en que se puede abastecer el servicio a la propia aeronave. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué vamos a encontrar de información? Cómo operar nuestra aeronave en vuelo y también en tierra. Entonces, el FCOM básicamente, o a grandes rasgos, lo va a utilizar la zona de descanso de pilotos, lo va a controlar o lo va a estudiar los propios pilotos. También no es por demás que los técnicos en mantenimiento conozcan esta información. ¿Por qué? Porque te da una mayor visualización. Entonces, reconozcamos, no solamente ustedes van a ser mecánicos en aviación. Un técnico superior universitario, dentro de las funciones, puede ser mecánico en aviación, pero también ustedes pueden incursionar en el área de la aeronáutica. Entonces, en el área de aeronáutica, pues ya pueden diseñar un avión. Entonces, esto va a depender de cada quien. Aquí es algo importante a resaltar. Nos maneja las pantallas sinópticas que nos van a aparecer de los diferentes sistemas. Aquí, por ejemplo, nos está hablando del sinóptico de distribución de aire acondicionado a lo largo de la cabina. Entonces, la forma, cómo se va a distribuir el aire caliente al sistema de aire acondicionado en el avión. Recordemos, el sistema neumático es el encargado de abastecer
aire caliente a los sistemas, y a su vez estos sistemas tienen cada uno una función. El sistema neumático abastece al sistema de aire acondicionado, abastece al sistema de antihielo, abastece al sistema de presurización. Entonces, específicamente en este gráfico que estamos visualizando en nuestra pantalla, nos está haciendo referencia de cómo está trabajando el sistema de aire acondicionado. Y aquí podemos visualizar esta pantalla así como la estamos viendo, es como nos la va a mostrar la computadora de vuelo. El multifunctional display, la pantalla multifuncional, y cualquier falla o cualquier parámetro que esté fuera de rango, ahí lo vamos a detectar. Entonces es importante resaltar que en este manual te va a decir el sistema de aire acondicionado va a trabajar a una presión nominal de 28 psi, y aquí vamos a visualizar si está dentro de los parámetros de 28 psi, el sistema está trabajando de forma correcta. Si llegara a sobrepasar o estar en mínimos de PCI, ahí inmediatamente se activaría una alerta, y aquí también mismo nos daría una alerta de los tipos de válvulas que estuvieran fallando en el sistema. Vamos a tener válvulas de la unidad de potencia auxiliar, válvulas de alimentación cruzada, válvulas aisladoras, y aquí nosotros nos daríamos cuenta como técnicos en mantenimiento, y también el piloto, de cualquier tipo de falla que pudiera pasar en la misma aeronave. Entonces es interesante este manual. Recordemos, es un manual fabricado por el fabricante, y lógicamente pues el fabricante es norteamericano y viene en inglés. Aquí viene ya el sistema de indicación y el sistema de control del propio sistema. En este caso específicamente habla del sistema de aire acondicionado. Entonces, desde cabina, cómo lo podemos controlar para poder distribuir el sistema. Entonces el piloto lo debe de saber, lo debe de conocer, y también ustedes como técnicos en mantenimiento deben de saberlo operar. En la materia de control y monitoreo, debes de saber el funcionamiento de estas pantallas, porque a través de estos indicadores te vas a dar cuenta específicamente qué parte del sistema está fallando. Entonces estos sistemas están diseñados para generar alertas e identificarlas de forma inmediata. Recordemos, los aviones no son como los carros, que llega el mecánico y vamos a ver qué le falla. No, se debe saber específicamente qué le falla e inmediatamente atenderlo. ¿Por qué? Porque cada minuto que el avión está en tierra es un minuto que pierde de vuelo y que genera gasto. Entonces, de preferencia, los aviones deben de estar volando. Entonces, aquí vamos a visualizar todos los sistemas, los sinópticos que pueden visualizarse dentro de la cabina. Aquí ya nos hace mención de la purga de aire, el esquema de la purga de sistema neumático. Nos hace referencia de algunos otros sistemas como el sistema de antihielo, la pantalla de EICAS. Vamos a tener dos tipos de pantalla de EICAS primaria y secundaria, parámetros de revoluciones de motor N1, N2, parámetros de temperatura, de gases de escape. Entonces aquí a grandes rasgos le va a explicar al piloto cómo controlar y monitorear estos sistemas. Aquí tenemos el sistema de antihielo. El sistema de antihielo genera aire caliente o saca de la purga neumática aire caliente, y a diferentes superficies de la aeronave manda ese aire caliente para evitar que se forme el hielo. ¿Bien? Entonces vamos a tener toda esta información, cómo controlar el EICAS, el Multifunctional Display, el Glide Panel, que es donde vamos a tener el Flight Director, el controlador del piloto automático. Entonces es muy importante tener en cuenta que toda esta información la vamos a tener, y en cualquier momento podemos consultarla para saber los parámetros de operación. Entonces, dentro de esos parámetros de operación vamos a determinar si tenemos una falla. Aquí ya nos va a mostrar las Primary Flight Display, la información que va a desplegarse en propio vuelo, la pantalla primaria de vuelo del avión
nos dan esquemas directos de parámetros esenciales de navegación como velocidad, altitud, actitud, régimen de ascenso, régimen de descenso, etcétera. La forma en que tú vas a poder controlar ese régimen, el control stand. Entonces toda la información operacional de cómo controlar esta aeronave la vamos a encontrar dentro del Flight Crew Operation Manual. ¿Preguntas? ¿Dudas?